de la Universidad Nacional del Altiplano, Facultad Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Primaria, del curso de Tecnologías de Información y Comunicación a cargo del licenciado Lalo Vázquez Machicao. En esta oportunidad presentaremos la parte más importante del CPU, que es la fuente de Alimentación. El grupo está integrado por Zenaida Yuprahuanca, Zenaida Samatarpi, Karina Quispechoc, Blanca Quispeturpo. Bueno, empezaremos sobre la fuente. La fuente de alimentación es la parte interna del CPU. La fuente de alimentación, fuente de poder o fuente de electricidad, todo esto hace referencia al sistema que otorga electricidad, imprescindiblemente para alimentar a equipos como ordenadores o computadores. La fuente de alimentación se encuentra en la parte posterior del gabinete y que está acompañada por un ventilador para que impide que este dispositivo se recaliente. Tenemos dos tipos de fuente de alimentación, que es el AT y el ATX. El fuente AT fue creada en el año de 1984 por la IBM. Actualmente esta fuente ya no es muy utilizada en las nuevas computadoras. Cuenta con un interruptor mecánico, con un ahorrador de energía y maneja potencias de 250 watts, 300 watts, 350 watts y hasta 400 watts. Sus componentes son un ventilador que nos ayuda a expulsar el aire caliente de la fuente y del gabinete, un conector de alimentación, un selector de voltaje que permite seleccionar el voltaje que puede ser de 127 volts a 240 volts. Un conector de suministro, un conector AT y conectores de 4 terminales ID, conector de 4 terminales FD y por último un interruptor mecánico. La fuente ATX, tecnología avanzada extendida, se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa. Otra de sus funciones es la de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como de dar solución a los problemas que pueden suceder como la subida de voltaje. En este caso se debe de regular para un buen funcionamiento. La fuente ATX es actualmente utilizada. Reemplazó a la anterior fuente que era la AT. Como verán, los conectores del ATX son 6. Empezaremos por el ATX P4, que es también conocido como el ATX de 12 voltios. Este ATX fue introducido por las computadoras que utilizan el procesador Intel Pentium 4. Consta de 8 pines. Esta de acá conecta directamente a la placa madre y sin este no se apagaría, no se prendería el CPU. El siguiente conector es el ATX de 24 pines. Antiguamente en el AT era solo de 20. Ahora, por la potencia que aumentó, es más 4 pines. Este de aquí también conecta directamente a la tarjeta madre. El tercer conector es el conector Molex. Este conector fue implementada por el IDE, que conecta las tarjetas gráficas. El cuarto conector es el conector BER, que consta de 4 pines y conecta a los discos duros y a los disquetes de 3.5. Y también tenemos el otro conector que es el SATA. El SATA es una interfaz entre la fuente y los conectores en estado sólido. En estado sólido como los discos duros, tarjetas gráficas, entre otros, pero que estén bajo la norma SATA. El último conector es el PCI Express, que actualmente consta de 6 a 8 pines debido a su alto voltaje. Este de acá conecta la tarjeta gráfica. Estos conectores todos están a prueba de errores. Si este es mal conectado, es posible que se dañe el conector. Fuente de alimentación, también conocido como fuente de poder, fuente de alimentación, fuente de electricidad. Todo esto hace referencia al sistema que otorga electricidad, imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras. Ubicación de la fuente de alimentación. Está ubicado en la parte posterior del gabinete, que está acompañado por un ventilador, que impide que éste se recaliente. Función de la fuente de alimentación es transformar la corriente alterna en corriente directa de bajo voltaje. Esta convierte la tensión alterna de la red. Provee de energía a la tarjeta madre.
Partes de la fuente de alimentación son las siguientes: conectores de alimentación del monitor, selector del voltaje, conector de alimentación de la fuente, el ventilador, el conector IDE, el conector ATX y los conectores de alimentación a la placa madre. Tipos de fuente de alimentación. Son dos tipos de fuente. La primera es la fuente antigua, que es la fuente AT. La segunda es la más reciente, que es la fuente ATX. La fuente AT, creado en el año de 1984 por la IBM. Esta fuente en la actualidad ya no es muy utilizada en las nuevas computadoras, pero mostramos las siguientes características. Cuenta con un interruptor mecánico, es ahorrador de energía y maneja potencias de 200 watts, 300 watts, 400 watts y 450 watts. Luego tenemos los componentes de la fuente AT. En el número 1 encontramos al ventilador, que nos ayuda a expulsar el aire caliente de la fuente y del gabinete. En número 2 tenemos el conector de alimentación. En el número 3, el selector de voltaje, que nos puede ayudar a seleccionar voltajes de 127 volts o 240 volts. En número 4 tenemos el conector de suministro para otros dispositivos. En número 5 tenemos el conector SATA. En número 6, el conector de 4 terminales ID. En número 7, el conector de 4 terminales AT. Y en número 8, el conector de 4 terminales FD. El funcionamiento que tiene la fuente AT, en primera es la transformación, después la rectificación, el filtrado y la estabilización. ¿Cómo sucede esto? La fuente AT convierte la corriente alterna en una corriente directa. Fuente de alimentación ATX, tecnología avanzada extendida. Su función se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa. Otra de sus funciones es la de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren. También de solucionar los problemas que se pueden presentar, como las subidas de voltaje. En este caso las regula para un buen funcionamiento. Partes de la fuente ATX. Tenemos el ventilador, interruptor de seguridad, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, conector de 4 terminales, conector ATX, conector de 4 terminales IDE, conector de 4 terminales FD. Características. Es de encendido digital. Algunos modelos integran un interruptor trasero para evitar el consumo de energía eléctrica durante el estado de reposo. Este tipo de fuente se integra en los equipos con microprocesador Intel R, también en los microprocesadores modernos. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX, fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, fuente de pulsador, entre otros. Continuando con las exposiciones del conector, encontramos acá el conector ATX P4 o de 12 voltios. Es la que actual conocemos y es más importante. Fue introducido por la Intel Pentium 4. ¿Para qué? Para que mejore su voltaje. Conecta directamente a la placa madre que vemos aquí. Y también está encargado de alimentar a la CPU, o sea, a todo. Actualmente posee 8 pines debido al aumento de la potencia. Recordemos que si este está desconectado es imposible iniciar la PC. El segundo conector es el ATX de 24 pines. Antiguamente solo era de 20 pines, como vemos acá en la imagen. En la actualidad es de 24 más 4 pines. Acá vemos de 20 y acá tenemos de 4. En la actualidad es de los juntos. Viéndolo así observado, tenemos esto, que son los más importantes básicos para conectar. Estas son las que suministran electricidad a la placa madre. Como tercer conector tenemos al conector Molex.
El conector Molex se divide en dos, el conector macho y el conector hembra. Como vemos acá en imagen, estas de acá conectan a las placas de video que están en PCI y en la AGP. Estas también conectan a un sistema de refrigeración que está en líquido o en aire. También conectan a los discos duros, también a los circuitos de molding o diodos luminosos o tubos de luz, etc. Estas también conectan a los discos ópticos como el DVD, el CD y el Blu-ray. También conectan los disquetes de 3.5 y 5.25. El esquema Molex lo vemos aquí en pantalla. Acá vemos cómo van los voltajes de 12 voltios, 5 voltios y 7 voltios. Bueno, como cuarto conector tenemos al conector SATA. Este de acá lleva las siglas en inglés Serial Advanced Technology Augment, tecnología avanzada en series. El SATA es un conector de energía para discos duros, pero que estén bajo la norma SATA. Como vemos en imagen, este es un conector que conecta principalmente a los discos duros. Este de acá también funciona como una interfaz eléctrico entre la fuente de poder y algunos dispositivos de almacenamiento, como los discos duros, lectores, grabadores y unidades en estado sólido. Como vemos aquí en la imagen, tenemos conectado al SATA a un disco duro, ¿sí? Entonces,